Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mi saludo para todos los amados hermanos que están en cada una de sus casas o en sus trabajos o de camino o donde quiera que estén, que se escuchan esta preciosa palabra, este hermoso culto. Saludo especial en el nombre del Señor Jesús. A los amigos también que ven este culto, esta enseñanza, Dios les bendiga. Vamos a disponernos a oír la palabra de Dios. Vamos a tomar lectura de un texto muy bonito que hace alusión a propósito al himno tan hermoso que cantábamos. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo número 44. Mateo 13, 44. Amén. Ustedes me van a decir siempre un amén para yo saber, ¿oyó? O me prenden la luz de al aire, allá algo donde yo lea que ya. Dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, ese es el texto en el cual vamos a meditar unos minutos. Es un texto, de pronto los hermanos que escuchan esta enseñanza, es un texto que casi siempre se usa para predicar un culto evangelístico, para hablarle a los amigos, para decirles del tesoro. Pero hoy quiero predicarle no solamente a los amigos que de pronto van a escuchar este mensaje, sino principalmente a la iglesia también. El título de la enseñanza es: ¿todavía Jesús y la salvación es su tesoro? Ese es el título de la enseñanza en signo de interrogación. ¿Todavía Jesús y la salvación es tu tesoro, es nuestro tesoro? Porque, hermanos, eso fue lo que creímos cuando conocimos el Evangelio, cuando le entregamos la vida al Señor. Esto fue lo que creímos: que el reino de los cielos, que la salvación, que el Señor Jesús era en ese momento y es todavía un tesoro, que la salvación era lo más importante para nosotros. Cuando entendimos esta verdad, cuando el Señor nos abrió el entendimiento, cuando descubrimos este tesoro, fue que nuestra vida cambió, que nos volvimos cristianos. Pero resulta que el transcurrir del tiempo a veces las cosas pueden cambiar. Y para quien era un tesoro Jesús y la salvación, sin darse cuenta, sin proponérselo, puede que Jesús y la salvación a través de los años haya venido perdiendo valor o aprecio para algún hermano. Y quisiera que nos hiciéramos esta pregunta: ¿todavía hoy Jesús y la salvación es mi tesoro? ¿Es tan importante como cuando conocimos, como cuando entendimos aquella ocasión, o ha perdido aprecio y ha perdido valor? Porque, hermano, cuando conocimos el Evangelio, seguramente nos pasó, sobre todo todos los que conocimos la palabra de Dios ya adultos, que igual que el pasaje que leímos, dejamos algunas cosas. En el pasaje que leímos dice que el Señor cuenta esta pequeña parábola o esta comparación hace: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Dice que en un campo y un hombre lo halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando nosotros encontramos este tesoro en la salvación del Señor Jesús, también dejamos algunas cosas, salimos de algunas cosas, así como este hombre del ejemplo. De pronto dejamos algún empleo si no nos convenía. No que dejamos de trabajar, pero hay trabajos que no le convienen a un creyente, a un cristiano. De pronto dejamos alguna relación interpersonal que no nos convenía, que definitivamente no iba con los principios cristianos. Dejamos también algunas costumbres. Seguramente algún hermano dejó de ganar dinero por hacer las cosas santamente, correctas. Dejó de ganar tal vez algún dinero. ¿Por qué? Porque encontró un gran tesoro. Pero ¿qué pasó? Aunque dejamos cosas, aunque renunciamos a ciertas cosas materiales, comodidades relacionales, etcétera,
aunque hayamos dejado tantas cosas, empleos o cargos o no sé qué haya dejado cada uno de ustedes, no perdimos nada. No perdimos nada. ¿Por qué? Porque lo que encontramos valía más que lo que dejamos. Lo que encontramos fue un tesoro literalmente. Realmente cuando uno llega a la iglesia, al evangelio, encuentra un tesoro. Por eso estuvimos dispuestos a dejar muchas cosas. Hubo jóvenes que dejaron de pronto alguna novia, una relación amorosa que tenían en el mundo. Tener novio o novia no es pecado, pero esa relación que tenían cuando encontraron el tesoro no les convenía. ¿Por qué? Porque ese joven, ese muchacho, ese señor o esa muchacha o esa señora, no sé, les llevaba era a emborracharse, a la parranda, no quería las cosas de Dios. O de pronto era una persona que estaba casada con otra, o tantas cosas, tantas variables. Pero como encontramos un tesoro, como alguien encontró un tesoro, no le importó dejar esa relación porque este tesoro valía la pena todo. Por eso dejamos unas costumbres, dejamos las fiestas, dejamos las parrandas, cualquier vicio que hubiese habido en nuestras vidas. Y sé de personas que dejaron empleos en los cuales eran muy corruptos, antiéticos, inmorales, etc. Dejaron algunas cosas. ¿Por qué? Porque encontraron el tesoro. Y cuando uno encuentra un tesoro, nada tiene más valor que un tesoro. Entonces, todo lo que dejamos en ese entonces, no lo perdimos, realmente no perdimos, ganamos. Mirando el pasaje, yo me preguntaba, ¿será que todavía para los hermanos, todavía para mi vida, para usted que me escucha, todavía Jesús es un tesoro igual que en aquel entonces? Cuando nos convertimos personalmente dejé muchas cosas, mi vida cambió radicalmente. Me convertí a los 21 años y mi cambio fue muy radical, porque no conocía el evangelio. Dejé realmente mi vida atrás, un cambio drástico, mi visión de la vida cambió, mis círculos sociales cambiaron, mi proyección cambió, mi manera de hablar cambió, tantas cosas. Pero la pregunta hoy es, si todavía estuviéramos hoy dispuestos a dejarlo todo por este tesoro. Claro, ya tenemos el tesoro, ya tenemos la salvación, ya tenemos a Jesús. Pero ¿y si hubiera que dejar algo hoy, todavía estamos dispuestos o ahora ya no estamos dispuestos a dejar nada? Yo como pastor he visto muchas personas dejar muchas cosas cuando conocen el evangelio, cuando conocen al Señor Jesús. Los he visto dejar muchas cosas. Pero la pregunta es, ahora que ya somos cristianos, ¿todavía estamos dispuestos a dejar cosas por el Señor? ¿Todavía el Señor sigue siendo lo más importante y lo más valioso? Porque ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que al correr de los años nosotros empecemos a cambiar otra vez el orden y volvamos atrás. Que por empezar a conseguir las cosas de este mundo, cuando uno encuentra la primera vez el tesoro, uno cambia o está dispuesto a cambiar lo espiritual por lo material por lo espiritual. Uno renuncia a las pasiones de este mundo, al libertinaje de este mundo, a algunas ocasiones a bienes de este mundo, oportunidades de este mundo, por la vida espiritual, por congregarnos, por sentir el Espíritu Santo, por irnos a un ayuno, a una vigilia, por la salvación, por agradar a Dios. Pero ¿qué temores hay? Que en el transcurrir de los años de la vida cristiana, es como si a ratos al cristiano se le olvidara, perdiera de vista el tesoro. Y empieza ¿cómo se dice? A cambiar el orden. Entonces empezamos a hacer todo lo opuesto. Empezamos a dejar el tesoro, que es lo espiritual, que es Jesucristo, que es el reino de los cielos, que es la salvación, por lo material. Entonces, cuando yo me convertí, dejé un trabajo que no me convenía porque no me permitía congregarme ni servir a Dios. Me salieron trabajos que yo dije, no, pues si lo acepto nunca me podría congregar. No lo acepté. Me salió algunos trabajos muy fácil, pero tenía que firmar muchos documentos, certificar. Yo como contador público
El contador público, igual que al notario, da fe pública. Es decir, lo que firma un contador público, la ley en este país da el principio de fe que es verdad, que es cierto. Me consiguieron un trabajo donde lo único que tenía que hacer era firmar, solo firmar. Dar fe pública, pero tenía que dar fe de un documento que no era cierto, certificar cosas que no eran verdad. Y claro, la oferta era buena y el trabajo era muy fácil. Pero que como me encontré un tesoro, recién convertido, fue como tal vez mi primera prueba siendo cristiano. Llevaba muy pocos días en el evangelio. Yo dije, no, no puedo. Renuncié a ese dinero, renuncié a ese trabajo muy suave, muy fácil, porque sentía que no le agradaba a Dios. De cierta manera desprecié ese dinero, desprecié ese trabajo fácil. ¿Por qué? Por este tesoro. Entonces, el transcurrir de los años uno se da cuenta como alguno que otro hermano, en alguna ocasión se cambian las cosas. Descuidamos el tesoro por volvernos a lo que algún día ya habíamos entendido que, escúcheme, un carro, una casa, una moto, el dinero, unos ahorros, sí tienen un valor. Escúchenme, ustedes, el estudio, el dinero, repito, los bienes, la casa, sí son importantes, sí tienen un valor, no es que no valen, sí valen y sí importan. Pero, ¿cuál es la clave de la interpretación de este pasaje? Cuando uno coloca una casa, un carro, un dinero, unos ahorros, y le coloca al lado al Señor Jesucristo y la salvación y lo espiritual, esto pierde valor. ¿Sí me hago entender? Esto que parece, cuando yo estaba en el mundo me parecía tan valioso, una casa, un carro, me parecía tan indispensable, cuando encontré el tesoro, estas cosas perdieron valor en comparación con el tesoro. Porque estas cosas tienen un valor, pero no son un tesoro. Una casa no es un tesoro, un carro no es un tesoro, el dinero no es un tesoro. En cambio, Jesucristo y la salvación sí es un tesoro. Y yo diría, no es un tesoro, es el único tesoro de todo cristiano. Escúchenme bien, todo cristiano solo puede o debe, o en principio debiera tener un solo tesoro. ¿Cuál? Jesucristo y la salvación de su alma. Cualquier otra cosa tendrá un valor, pero no será un tesoro. Entonces, en el transcurrir de los años vemos de pronto cómo intercambiamos el orden, los valores. Cómo sin darnos cuenta, repito, no es que el cristiano diga, ya Jesús no me importa. No, no es que lo diga así. No es que el cristiano diga, ya la salvación me tiene sin cuidado. No, no lo dice. Es sencillamente que se descuida. Que al pasar de los años se le va opacando la visión como quien usa lentes. Y inicialmente ve nítido, pero al transcurrir de los años los lentes se rayan. Al transcurrir de los años ya la visión es opaca y necesita restaurar esos lentes. Eso pasa con los cristianos. La manera de vivir la vida, a veces el tesoro se les va perdiendo de vista, como la hermana cantaba. Lo dejan, ya no lo entienden, no lo ven. Y empezamos entonces a cambiar, por ejemplo, el servicio a Dios por dinero. Ya la santidad, por allá hay un texto que dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Empezamos a cambiar esa paz y esa santidad por dinero. Ya no se nos hace fácil ganarnos un dinero con falsedad, con mentira, con engaño, de manera que no son éticas ni bíblicas. Pero ¿qué sucede? No importa, aceptamos el trabajo y nos ganamos la platica. Porque ¿qué decimos? Es que necesitamos la platica, es que el negocio está bueno. Y el negocio puede que esté bueno, pero ¿cómo vamos a cambiar un tesoro por un negocio? ¿Cómo vamos a cambiar a Jesucristo y la salvación por una moto, por un carro, por un dinero? No podemos. En algún momento el cristiano pierde como el horizonte a veces y quiere intercambiar los valores y empieza a cambiar lo espiritual por lo material. Es decir, es como si en algún momento tuviésemos un retroceso. Lo que inicialmente hicimos, ¿sabe que ese texto que leímos está tan cargado de cosas tan hermosas? Porque es que dice la Biblia
Dice, el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro. ¿Y qué hizo el hombre? Lo escondió otra vez porque esto parece que era inteligente, ¿no? Bobito si no era el hermanito, digámoslo así. Encontró el tesoro y lo tapó otra vez. Cuidadito, le puso ahí unas hojitas, una que nadie se diera cuenta. Y el hombre fue, ¿y qué hizo? ¿Vendió qué? ¿Cómo dice el texto? Todo lo que tenía, así es que dice, ¿cierto? Vendió todo lo que tenía. Todo. Pero me llamó la atención algo hermoso que quiero que se les quede. Cuando el hombre estaba vendiendo todo lo que tenía, estaba saliendo de sus cosas con una tristeza en su corazón, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Amén? Dígame sí o dígame no. ¿Y usted qué está en su casa? Cuando el hombre vendía todas las cosas, la casa, el carro, la moto, tenía tristeza, salía cómo salía de la moto. Ay, la moto. ¿La vendía con tristeza? ¿Cómo dice el texto? Amén, no. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Hermano, esta vida cristiana, esto es algo glorioso, de verdad, en serio. Esto es una vida que la gente no la entiende. Esto es una vida de extraterrestres de otro planeta. Yo siempre he meditado en eso porque donde vengo, la gente me hizo pensar mucho en el tema de los extraterrestres y el espacio, porque yo no sé por qué de donde vengo, la gente era muy apegada a esos temas. Me preguntaban muy constantemente por cosas científicas de ese tema, de los extraterrestres de otro planeta, que si hay vida aparte de la Tierra. Entonces me obligaron a pensar cosas que yo no pensaba antes. Y yo, cuando estudio la Biblia, yo digo, definitivamente nosotros vivimos o tenemos una filosofía, una visión de la vida extraterrestre. Porque para nosotros es más importante lo espiritual que lo terrenal. Espero que en sus casas hayan dicho amén, porque aquí no hubo aménes. Para los cristianos es más importante lo celestial que lo terrenal, hermanos. Está comparando esta enseñanza es para que Jesús esté diciendo que el reino de los cielos, no la tierra, no lo terrenal, no lo material, el reino extraterrestre, el reino de los cielos, es semejante a ¿qué? A un tesoro. O sea, el tesoro es lo espiritual, el reino de los cielos, no lo material, no lo físico, no lo terrenal. ¿Quién vive así? Solamente una persona que tiene una visión extraterrestre. Una visión muy grande, muy amplia, muy futurista, muy de Dios, muy eterna. Miramos más allá de donde ve el común de las personas. El cristiano tiene una visión, la visión más grande de los seres humanos son las de los cristianos. Tenemos una visión hasta el infinito y más allá, eterna. Entonces, ¿qué me llamaba la atención? Que en esta comparación que plantea el Señor Jesús, el hombre va y vende todo lo que tiene, pero lo vende con gozo. La moto que tanto, supongo que el hermano Henry ama la moto. Primero pues amará más a la hermana Selmira, a Marjorie, a toda su familia y luego las motos, en orden de importancia. Y uno se apega a las cosas. Hay gente que tiene un amor por el celular extraordinario. Y bueno, cuidar las cosas es bueno, cuidarlas y apreciar las cosas es bueno. ¿Cierto? Pero bueno, le agarramos un aprecio a la moto, al carro, a la casa, a los objetos, a un celular, a ciertas prendas de vestir, a un vestido, una falda, una corbata. Pero hermano, cuando uno encuentra un tesoro, esas prendas, esos objetos, esas cosas pierden valor. Yo me imagino a este hombre vendiendo todo, porque dice que vendió, ¿qué fue lo que vendió? Todo, hermano, y todo es todo. Yo me imagino a este hombre cuando estaba vendiendo la casa, ¿no? Le puso el letrero, se vende, pero imaginémonos la historia bien. Permítame pasarle como la película de la historia. Donde encontró un tesoro había un caminito. Por lado y lado era verde, lleno de pasto. Al lado del tesoro había un palo grande, un palo de mango. Y estaba lleno de hojarasca. Encontró el tesoro y lo tapó ahí con hojarasca con los pies, lo tapó ahí.
Él se fue al pueblito donde vivía y tenía una casa y le puso letrero "se vende". Claro, una casa normalmente no se vende en un día. Eso demora semanas, meses y a veces años. Para que ese hombre vendiera las cosas rápido, tuvo que venderlas a un precio muy económico, ¿cierto? Y cuando este hombre fue a vender la casa, yo me supongo los vecinos, la comadre, el papá, el abuelo, ¿qué le dirían? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted está loco? ¿Y usted cómo va a salir de la casa? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y en cuánto es que la está vendiendo? No, usted está regalando esa casa, ¿cierto que sí? Y luego, bueno, y él vendía todo, ¿por qué? Porque tenía que comprar la finca donde estaba el tesoro. Comprando la finca donde estaba el tesoro le pertenecía ya a él. Vendió la casa y no le alcanzaba para comprar la finca. Él no estaba comprando el tesoro, él estaba comprando la finca donde estaba el tesoro. Porque los tesoros no se compran porque son un tesoro. ¿Me hago entender? Entonces no le alcanzaba el dinero a la casa, fue a vender la moto. Y yo me imagino el otro que estaba por ahí, se le agarró de la parrilla la moto y eso, no, la moto no, y la esposa o el esposo, no, la moto no le alcanzaba plata. El celular, vendo este celular, ¿cuánto? No, tanto. Y va a vender el celular. Vea, a ese hombre le tuvieron que decir, no, usted está loco. Ahora, donde estaba el tesoro, supongamos que esa finca, eso era un peladero, una cosa horrible. Y todo el mundo, pero ¿usted por qué está haciendo eso? Entonces, ¿qué le decía? Él no le decía, voy a comprar un tesoro, ¿qué le decía a él? No, es que voy a comprar aquella finca, ¿cierto que sí? Y la gente miraba la finca y decía, no, pero es que usted, ¿qué le pasa? A usted lo perdimos. ¿Usted qué negocio tan malo el que está haciendo? Está vendiendo, está saliendo de todo para comprar esa finca y nosotros no le vemos nada atractivo a esa finca. Pero él sí sabía por qué lo hacía. Él había encontrado un tesoro, pero nadie le podía entender. Yo me imagino que este hombre siguió vendiendo las cosas de la casa, vendiendo la olla de presión, vendiendo la licuadora, vendiendo todo, hermano, para conseguir, para comprar la finca, para quedarse con el tesoro. Seguramente nadie le entendió. Eso pasa cuando uno llega al evangelio, cuando uno llega a las cosas de Dios. La familia de uno no le entiende. Le dicen a uno, usted que se volvió bobo, usted qué le está pasando, es que usted lo perdimos, es que usted le lavaron el cerebro, ¿qué le hicieron allá? Hermano, no nos entienden. No entiende que encontramos un tesoro. Es decir, no es que seamos bobitos, no es que mal negocio, no, si es que no perdimos nada. De lo que salimos allá fue porque aquí encontramos algo mejor, un tesoro invaluable. Amén. ¿Qué sucede en este tiempo? El problema está con el correr de los años, cuando ya vivimos en una finquita y tenemos el tesoro. Empezamos a descuidar el tesoro. Empezamos a descuidar el tesoro por tratar de conseguir algunas veces las mismas cosas que salimos para comprar el tesoro. Por allá hay un texto que no es muy bonito. Yo siempre digo que nosotros recitamos textos muy a nuestra conveniencia. Este texto que voy a decirles nunca lo escuchaba a nadie que lo recite, porque no es agradable, pero dice una verdad muy fuerte, muy tajante. Dice la Biblia, no me acuerdo la cita, vuelve el perro al vómito. Así es que dice, ¿cierto? Y la marrana o la puerca vuelve ¿a qué? Al lodo. Es como que no estuvo tan estético ahí, pero igual es la palabra de Dios. Vuelve el perro al vómito y la marrana lavada, agarraron la marrana, le pusieron un moñito acá, la lavaron, quedó toda rosadita, linda, le echaron perfume, la marrana tan linda y salió toda linda y agarró derechito para el lodo otra vez. Algunos cristianos desafortunadamente que descuidan el tesoro, que pierden de vista las cosas, caen en eso. Algunos caen en lo mismo que eran antes de conseguir la salvación, antes de entregar su vida. Vuelven por el mismo camino. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Que necesitamos apreciar el tesoro. Aunque haya pasado, usted lleva en el evangelio 5 años, o 10 años, o 1 año, o 20 años, o más. Para usted, la salvación y el Señor Jesucristo no puede dejar de ser su tesoro. Porque si usted no le presta atención a esto, usted se va a descuidar
y sin darse cuenta el tesoro para usted de la salvación de Jesús empezará a perder valor. Y entonces ya no le importará sacar tiempo para orar. Prefiere ir a conseguir las cosas materiales del mundo antes que cuidar lo espiritual, ya no ora. ¿Por qué no ora? Porque no le queda tiempo. ¿Y por qué no le queda tiempo? Porque está consiguiendo cosas de este mundo, que sí valen, pero comparadas con el tesoro, no pierden valor. No le queda tiempo para congregarse, ¿por qué? Porque le parece que es más importante otra cosa que congregarse. ¿Sí me hago entender? Yo quiero aclarar algo, no es que esté mal trabajar, o descansar, o ver televisión, o irse a pasear, o quedarse durmiendo. Dormir no es pecado, no. El problema ¿cuál es? Que ustedes sin darse cuenta ponen en la balanza lo espiritual y lo material, y deciden por lo material. Ese es el problema. Que ustedes en su mente, en su corazón, toman decisiones. ¿Qué hago el domingo? ¿Me voy a adorar a Dios, a servir al Señor o me voy a trabajar? Y pueden decidir algunos de ustedes. ¿Y qué deciden? Irse a trabajar. Repito, trabajar no es pecado. El dinero no es del diablo, el dinero es de Dios, todas las riquezas son de Dios. Pero hubo un juicio, hubo una balanza, hubo una decisión. ¿Y por qué se inclinó usted? ¿Por cuál decisión se inclinó? O usted puede sacar un rato para orar o verse un programa o verse un video o irse a jugar fútbol. O puede ir a evangelizar, a ganar almas o todos los domingos irse a jugar fútbol. ¿Cierto? Pasarla rico. ¿Y qué deciden? La pregunta es, ¿qué decisión estamos tomando? Este hombre renunció a todo lo terrenal material por ganar el tesoro que es el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que en el pasar de los años el cristiano empieza a hacer todo lo opuesto, a renunciar, deja de congregarse, deja de orar, deja de servir a Dios, deja de evangelizar. ¿Por qué? Por ganar más dinero, por comprarse la moto, el carro, las cosas que ya le he dicho muchas veces, sí son buenas, pero no son tesoros. Hay un solo tesoro, Jesucristo y la salvación del alma. Amén. Es más, en estos días que estamos en cultos virtuales, toda la pandemia, dejan de conectarse, no necesitan movilizarse, no gastan un solo peso, ni siquiera se tienen que asolear, solamente con prender el televisor o el celular y conectarse. No se conectan a un culto, algunos, no todos, y no todas las veces, algunas veces, pudiendo, ¿no? Hablo cuando pueden, pudiendo hacerlo, estando en sus manos la decisión. Porque es que en nuestras manos están muchas decisiones. Tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones. Sí, las cosas de este mundo tienen importancia. Sí, necesitamos dinero. Sí, las casas y los carros y las motos son buenas y bonitas, pero no son tesoros. Y el cristiano en el transcurrir de los tiempos no puede cambiar su vista o no debe cambiar su tesoro. El tesoro por el cual llegamos a la iglesia es Jesucristo y la salvación, y debe ser hasta que Él regrese. Por allá, hermano, hay un texto en la Biblia, ya para ir terminando. Cuando para mí algo ya no es un tesoro, quiere decir que es que para mí perdió aprecio. Cuando ya a las personas no le importa congregarse, no le interesa orar, no se conectan a un culto virtual, no les interesa servir a Dios, no les importa que los demás se pierdan, que las almas pues que se pierdan, no les importa traer un amigo a culto. Algo tan simple como enviar un link de una invitación a un culto a un amigo, a un familiar, no les importa nada de eso. Quiere decir que ya ha perdido aprecio para ese cristiano lo espiritual, el reino de los cielos. Ha perdido precio, ya parece que no es un tesoro, es otra cosa entre las tantas cosas de la vida. Que sí es importante, sí. Uno le pregunta a un cristiano, ¿para usted lo espiritual es importante? Sí, claro. Pero la pregunta no es si es importante, la pregunta ¿cuál es? Si para el cristiano es un tesoro. Si es un tesoro, no lo va a perder. Si es un tesoro, no lo va a cambiar. Si es un tesoro, no lo va a menospreciar. Cuando el cristiano menosprecia lo espiritual, lo del reino de Dios, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, es porque le está perdiendo el amor. Por eso, como ya no lo ama lo suficiente,
No sé si les ha pasado, compraron ustedes un celular y ese celular, y ustedes enamorados del celular y dormían con el celular y le compraron un forro al celular y le daban besitos al celular y le cambiaban el fondo de pantalla al celular y cuidaban ese. Pero al pasar de los años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ya era el celular. Y le perdieron ¿qué? El amor al celular. Y al inicio ni lo llevaban porque pronto me roban el celular. No lo saco porque ya como ha pasado tantos años, el celular se quedó un poco obsoleto. Ya, si me lo roban, pues no se pierde mucho, ¿cierto? Y si se cae, no importa, ¿se partió o no se partió? No se partió. Pero nuevo, se le caía y sentía que se les prendió el páncreas. ¿Qué pasa? En la medida que se le pierde el amor a las cosas, se le pierde mi aprecio hacia esa cosa. Y por eso ya no cuidamos las cosas, la moto, el celular, la ropa, lo que sea. Si yo le pierdo el amor, por defecto le pierdo mi aprecio. Y cuando hablo de aprecio no solamente un sentimiento, sino es el valor psicológico mental que yo le doy a algo o a alguien. Yo lo aprecio, es el precio que mentalmente le pongo a algo. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? En el transcurrir del tiempo empieza a perder el aprecio de lo espiritual. ¿Por qué? Porque le empieza a perder el amor a lo espiritual. Es decir, escúchenme para ser claro, no digo que están descarriados, no, cristianos hermanos, pero que no sienten lo mismo que sentían antes, que no tienen el mismo aprecio por lo espiritual, que no tienen la misma intensidad de enamoramiento de las cosas de Dios. Con razón, uno de los mensajes que mandó el Señor Jesucristo, ¿a quién? A la iglesia de Esmirna, creo que fue, no me acuerdo, a una de las iglesias de Apocalipsis. De pronto si el hermano lo busca allá, está como en Apocalipsis capítulo 2, creo que es la primera, segunda iglesia. Uno de los mensajes que el Señor Jesús le manda, escúchenme, a la iglesia, hermanitos queridos. Le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabe que yo leí ese mensaje, ese y muchos de la iglesia, y yo no, inicialmente, y hasta los prediqué. Yo creo que todo predicador se equivoca muchas veces. Yo me he equivocado varias veces. He malinterpretado, bueno, muchas cosas me han pasado. Y yo pensaba, yo interpretaba ese texto, no me daba cuenta, y otros como si fuera para los amigos, algunos. Pero hermano, me causa tanta impresión que dice, se lo dices a la iglesia, o sea, es iglesia, es un hermano. Todavía hace parte de la iglesia, es un hermano, pero ¿cómo era? ¿Había dejado qué? Su primer amor. ¿Sí lo encontraron? ¿Lo tienen allá o no? ¿Amén o no amén? ¿No amén? Bueno. Le dice el Señor Jesús a los cristianos de esa iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando uno deja de amar al Señor, es decir, lo que le está diciendo, ya el Señor Jesús y las cosas de Dios no es su amor principal, no es su prioridad, ya no está enamorado. Y cuando algo no se ama, se descuida. Cuando algo no se ama, se menosprecia o se desprecia o pierde aprecio, pierde valor. Amén. Eso le pasa, si le pasó a los cristianos de la iglesia primitiva. Y el que dijo esas palabras fue directamente el Señor Jesucristo. No estamos exentos que nos pase a nosotros. Hay un tesoro